Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo correspondiente a nuestra área de matemáticas. Entonces, para este trabajo nos vamos a enfocar o vamos a hacer uso de dos infografías. La primera es una infografía muy fácil de trabajar, pero que es más de corte informativo, de recordar algunos conceptos. Conceptos que tienen que ver con la trigonometría. Te las va cargando esto. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es un área de las matemáticas en la cual ah, con la ayuda de los ángulos podemos hacer algunas predicciones, podemos hacer el estudio o modelar algunas situaciones de la vida cotidiana. Esta primera parte tiene que ver con algo de historia, de dónde viene. Mire que la trigonometría no es algo actual, ya desde los antiguos egipcios, los primeros matemáticos griegos ya la trabajaban, ya sabían lo que era un ángulo, que había unas funciones seno, coseno, tangente, ¿sí? Y de ahí su importancia. Los invito a que la lean muy detenidamente, es muy interesante. Perdón. Ya para entrar en lo necesario, pues tenemos la definición de ángulo. El ángulo se define como la medida que hay entre dos rectas que se intersectan, ¿sí? Que tienen un punto en común, dos semirrectas o rectas también, dependiendo de cómo uno la toma, ¿sí? Este ángulo que hay entre estas dos, por ejemplo, esta abertura aquí la puedo medir con un ángulo. ¿Cómo mido los ángulos? Puede ser con grados o con radianes, no es más. De acuerdo con esto, pues yo puedo tener ángulos de diferente tipo. Puedo tener los ángulos agudos, son los que miden menos de 90 grados, los ángulos rectos, los que miden exactamente 90 grados, los que forman una esquinita, los ángulos obtusos, los que miden más de 90 grados, y los ángulos llanos, los que miden 180 grados. ¿Listo? Aquí no es obtuso, aquí hay un pequeño error. Ahora, también podemos tener otro tipo de ángulos que son los convexos y los cóncavos. Los convexos son los que miden menos de 180 grados o menos de un ángulo llano. Los cóncavos son los que miden más de un ángulo llano, es decir, los que se pasan de 180. El ángulo nulo puede ser igual que el ángulo completo, dependiendo de lo que yo vaya a medir. El ángulo nulo es cuando no hago ninguna medición, es el ángulo de 0 grados. Pero si yo mido de punta a punta es un ángulo completo. En este caso medirá 360 grados, si yo lo quiero tomar así. El ángulo negativo, por su parte, es el cual yo puedo medirlo desde aquí hacia abajo y pues mide menos de 60 grados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, es una información que nos va a ser muy útil para el tema que viene, que es la trigonometría. Y aquí viene lo que es un radián. ¿Sí? El radián como la unidad natural para medir ángulos. El grado centesimal se desarrolla como la unidad más próxima al sistema decimal, pero su uso prácticamente es inexistente. Bueno, en radian es otra unidad de medida, es como en las medidas de longitud yo puedo medir en pies, yardas o en centímetros y metros, ¿sí? Son medidas que se pueden usar en diferente tipo de contexto según la necesidad. ¿Listo? Que lo tengamos en cuenta. Y bueno, y aquí viene una última parte que tiene que ver con las funciones trigonométricas, ¿sí? Para que una función, para poder calcular las razones trigonométricas, pues tengo que tener un ángulo de 90 grados y formar un triángulo, que es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se compone de tres elementos: cateto opuesto, cateto contiguo y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, y los ángulos que lo forman. Ya puede ser este ángulo o este ángulo de acá o un ángulo de 90 grados. Estas infografías iniciales nos van a ayudar para recordar qué son los ángulos, cómo los mido y sobre todo cómo los puedo llegar a aplicar. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Los invito a que lo lean, saquen su resumen, es muy fácil de trabajar, pueden ayudar de alguna que otra consulta, pero a grandes rasgos lo hemos dicho y los hemos trabajado. Ya las actividades como tal son las siguientes.
Las actividades van en la siguiente, en su cartilla las pueden encontrar y si no, también les estamos enviando las infografías correspondientes. La primera actividad tiene que ver con los ciclos, ¿sí? Ciclos, yo creo que esa palabra la hemos escuchado varias veces y también se aplica a las matemáticas. Pero bueno, primero, nos pregunta, ¿qué tipos de experiencias cíclicas o periódicas conoce? Por ejemplo, el día es una función cíclica. ¿Por qué? Porque el día cada cierto tiempo se repite. ¿Sí? Se repite en cuanto a volver a iniciar. No que los sucesos se repiten, sino que el día vuelve a comenzar. ¿Cada cuánto? Cada 24 horas. ¿Listo? Eso es un ciclo, ¿sí? El ciclo, el ciclo del agua, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo pasa de su estado líquido a estado gaseoso? Bueno, de ahí pasa, ¿sí? Y vuelve y se repite todo ese ciclo. Dentro de la naturaleza, dentro de los fenómenos naturales, hay bastantes ciclos. La idea es que ustedes piensen cuáles pueden categorizarse así y nos lo digan. Ten en cuenta que se debe identificar dos tipos de variables o magnitudes, el tiempo y la situación, ¿sí? Cada cierto tiempo se repite la situación, eso la hace un ciclo, ¿listo? Entonces ustedes lo van a trabajar en cuanto a los cultivos, ¿sí? De 3 cultivos, ¿cuánto tiempo y cuánto se demora en sacar un cultivo? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo van a hacer para 3 tipos de cultivos. Y teniendo en cuenta los ejemplos que respondieron en B, ustedes nos van a escribir cuáles son las condiciones ideales para que ese ciclo del producto que se está sembrando se cumpla. Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuándo es una buena temporada para que el maíz, por ejemplo, cumpla su ciclo y pueda volver a sembrar y pueda tener otra vez, ¿sí? Ese ciclo tan deseado. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera parte. Miren que todavía no tiene nada que ver con matemática en cuanto a su escritura, pero sí es bastante reflexiva respecto a eso. Las funciones circulares tienen que ver con el ciclo. ¿Por qué? Porque una función circular es aquella que cumple un ciclo correspondiente, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver en esta gráfica, para este cultivo de la papa es una función cíclica o circular, que para el caso es exactamente lo mismo. Entonces, miren, que en Y nos está relacionando el número de empleados en este eje y en X el tiempo que se demora. ¿Listo? Entonces, número de empleados. Al inicio, cuando inicia la gráfica es 0, porque desde aquí voy a arrancar. Para preparar la tierra, pues voy subiendo y voy a llegar a un punto en el cual necesito más empleados porque es el cultivo de la semilla, mira. Luego, el número de empleados lo voy disminuyendo, a la fumigación lo puede hacer solamente el dueño del producto, ¿sí? Luego viene el nacimiento del fruto, aquí no hay necesidad de empleados, ¿por qué? Porque simplemente se deja pues, que el tiempo pase. ¿Cuándo vuelven a haber empleados? Pues cuando se inicie el periodo de la cosecha. Entonces miren que aquí ya está la cosecha y ya llega a un punto máximo de empleados. Ya se hace la cosecha, ¿qué se pide después? Pues que todo esto vuelva a su punto de origen y poder trabajar la tierra. Esto es una función circular. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo, pero con otro tipo de producto. Entonces, aquí pueden trabajar, qué sé yo. Usted me dice, no, yo lo voy a hacer con la piscicultura, ¿sí? Con los peces. Entonces, ¿cómo iniciaría todo? ¿Cómo se hace esto? Si usted sabe, conoce o consulta, lo puede hacer. ¿En qué momento hay los trabajadores? Usted dice, no, no voy a hacer cantidad de trabajadores, sino los insumos que yo necesito. Voy a colocar. En un momento los insumos van a ser más, en otros no vayan a necesitar nada. ¿Listo? Y lo van a hacer esta gráfica, pero con el producto que ustedes quieran diferente a la papa. ¿Listo? Lo pueden hacer con maíz, lo pueden hacer con flores, lo pueden hacer con los peces, qué sé yo, ¿sí? En el cual se evidencia todo esto. Obviamente, esto se hace con una
situación ideal. Es decir, que el clima, que la parte económica, o que bueno, que todo funcione como debería funcionar, ¿sí? Que puede y me diga alguien, no, es que esto no siempre es así, porque cuando hay las heladas, pues hasta ahí llegó el producto, listo, eso también lo entendemos, pero intentemos hacerlo con una situación ideal, es decir, que todos los factores estén donde deben estar, ¿listo? Y en el segundo lo van a hacer, pero de forma escrita. Una vez que hagan el gráfico en la parte de abajo, van a escribir cómo fue ese proceso. Algo muy superficial porque el gráfico nos va a ayudar con lo que tenemos. Ya para la actividad que sigue, bueno, ahí hay más información sobre lo que tiene que ver, bueno, de los movimientos. Aquí nos habla la actividad 3 de la coliflor y su respectivo ciclo. Entonces, basta con observar aquí. Miren que aquí tengo el ciclo de la coliflor. 0 días, 20 días, 40, 60. ¿Listo? En la mitad, pues están otros procesos que también los puedo tener en cuenta. Esto se basa en la observación. ¿En cuántos días se obtendrá la siembra de coliflor? Miren, ¿cuántos días ustedes creen que se necesita para tener la coliflor? ¿A los cuántos días crece el tallo de la coliflor? Ustedes miran observando en cuántos días el tallito ya está de la coliflor. Si el ciclo de la coliflor está definido como el periodo de tiempo que tarda en darse la cosecha, ¿a cuántos días equivalen 3 ciclos? ¿Sí? Si yo esto lo repito 3 veces, ¿cuántos días pasarán para hacer esa repetición? Entonces miren que es una actividad fácil que se basa en observar esta gráfica que está aquí. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Luego viene una parte, bueno, acá nos habla de los ángulos, que ya están las infografías. Como dato especial, ustedes en el celular tienen aplicaciones que miden ángulos, ¿sí? Basta con alinearlo en la medida que yo quiero y lo puedo hacer. Búsquela, que todo celular tiene. Y si no la tiene, la pueden descargar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual no es que lo vayan a necesitar todavía. Bueno, y aquí viene nuestra actividad 4. Entonces lo que van a hacer, van a hacer el cálculo de estos ángulos en su calculador. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues buscan en su celular la calculadora, las funciones, esta función seno o coseno o las demás, no aparecen de inmediato, tienen que poner su celular de forma horizontal y ahí les van a aparecer más opciones y ahí ubican. Les va a aparecer como seno o como sin. Miren, sin, en este caso yo lo tengo como sin, ¿sí? Entonces, miren que aquí, para el primero que me dice seno de 15, entonces le coloco sin 15 y no es más. Igual, 0.6. Esto lo voy a anotar aquí, 0.6. Luego, seno de 30, hago lo mismo. Seno o sin de 30. Miren, coloco ahí, le doy igual, menos 0.9. ¿Listo? Ah, bueno, aquí hay algo que cambia y casi se nos olvida. Tenemos que tener en cuenta que nuestra calculadora está en esto, en DEG, ¿sí? Ustedes ubican en su calculadora, en su celular, que no esté en RAD, sino esté en DEG, porque esta es la medida que nosotros tenemos. Lo vuelvo a hacer, porque ahí cambian las respuestas. Seno de 15, y ahí sí ya le voy a colocar igual 0.25. Entonces coloco 0.25. Con estos valores que les doy ya se pueden guiar y si ya les dieron los dos primeros es porque la calculadora está donde debe estar. Sigo. Seno de 30. Seno de 30. Coloco y aquí el valor ya es 0.5. Entonces aquí coloco 0.5 y les voy a dar el tercero para que de ahí lo sigan haciendo. Seno de 60. 0.86. ¿Listo? 0.86. ¿Listo? Si no los alcanzaron a ver, devuelven el video y ahí está. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Y no es más. ¿Listo? Con estas 4 actividades vamos a trabajar. Perdón, aquí me pasé. Pero esas son las 4 actividades que tenemos. Bueno, no, perdón, aquí está el. A partir de las siguientes actividades y con el trabajo de esta fase,
vamos a aportar una solución para el problema del ciclo. Van a describir su proyecto. Realiza una narración sobre las características y procesos que tú desarrollas. Nombra los trabajos que realizas y los periodos de tiempo que lo llevan a hacer. Esta es descripción de todo lo que ustedes hacen, ¿sí? Y miren que ustedes de una u otra manera tienen un trabajo o unas actividades que son cíclicas. Cada respectivo tiempo las repiten, ¿sí? Van a usar para eso gráficos, todo lo que ya hemos hecho anterior con las cosechas y todo lo demás lo pueden hacer con su trabajo, con sus actividades de la vida diaria. Y algunas dificultades que puedan surgir en esas actividades. ¿Listo? Entonces ahí era lo que les decía. Que, por ejemplo, alguien está sembrando papa y dice, no, las dificultades puede ser que haya una helada. Eso ya hace que no se, esa función circular no se cumpla porque puede dañar los cultivos y demás. ¿Listo? Esa es la última parte para que la tengamos en cuenta. ¿Listo? Recuerden que sus tutores estamos atentos a cualquier duda que pueda surgir, así que les deseamos una buena semana de trabajo y pues quedamos atentos ante las dudas o sugerencias que ustedes tengan. Feliz resto de semana, que esté muy bien. Hasta luego.